Me sirve más si me la mandas por correo, por favor. Ok, muy bien. Listo. Gracias. Entonces, mientras abro esto, les decía que además de tener, de llevar esta primera sesión, conmigo vamos a llevar el primero, el segundo y el tercero de los temas de este diplomado. Quiero darles la bienvenida por su presencia. Como consejero del Colegio de Bioética de Nuevo León, también quiero agradecerles el interés y el que se hayan unido a nosotros en este proyecto, en esta nueva edición de este curso. En este diplomado que ha sido verdaderamente para nosotros muy complaciente, como ha sido diferentes ediciones, si no me equivoco, esta es la sexta, en este diplomado de Ética y Normatividad de Investigación Clínica. Ha sido muy exitoso con diferentes perfiles en los participantes, pero con un interés común, que es el interés en establecer cuál es el fundamento, cuál es la razón, cuáles son los argumentos para presentar un enfoque ético en la investigación y en particular investigación clínica. Entonces, el primer tema, voy a compartírselos. Déjenme ver cómo aquí. Vamos a ver esto. Adriana, ¿pasaste una presentación o cómo hago Sí, esto? Porque la liga de la presentación. sí, pero para desplegarla como presentación. Le pone en archivo. No, perdón, en la parte. Mire, un momento, por favor. Listo. A ver si es aquí. Vamos a ver. Y Luego se clica en presentación y ya puede presentar. ahí está, supongo, ¿no? Ahí. Sí, listo, ya lo vemos todo. Ok. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con este tema, que este primer tema, la intención es ubicar la reflexión, parte de la reflexión de la investigación clínica, digamos que tiene dos fuentes de esta reflexión de la ética en la investigación clínica. Tiene dos fuentes. Una es obviamente la preocupación ética, pero la preocupación ética no es una preocupación que nace espontáneamente fuera de todo contexto intelectual humano. Es una preocupación la preocupación ética es una preocupación que nace en el contexto de la investigación o de la especulación filosófica, es decir, nace dentro de la filosofía. Entonces, la filosofía se ha interesado no solamente por la cuestión ética, que es la reflexión acerca de los límites y alcances de nuestras acciones, cómo valorar los límites y alcances de nuestras acciones, no solamente se ha preocupado nuestra reflexión filosófica a lo largo de 2000 años o 2500 años de filosofía occidental, no se ha preocupado nada más en esa valoración, sino que también desde un momento determinado se ha preocupado la filosofía o la reflexión racional acerca de en qué consiste la investigación científica, o en qué consiste la ciencia, cuáles son los motores que mueven a la ciencia a escudriñar aquello en lo que aquello que se nos muestra como mundo alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, esas dos fuentes, tanto la cuestión ética de valoración de límites y alcances de una acción en particular humana, y también el hecho de la actividad científica como objeto de reflexión racional, de reflexión filosófica, bueno, pues obligan a que contextualicemos un poco qué pertinencia, qué acercamiento pertinente hace la reflexión filosófica acerca de estos temas. Por lo siguiente, porque cuando hablamos de límites éticos o de normatividad ética, que es un término muy fuerte,
Normatividad ética es un término que puede tener mal mercado porque puede sonar a, a un acercamiento que constriñe, que, que impide, que de alguna manera prohíbe o que reduce el ámbito y los alcances de un interés humano. O sea, a muy poca gente le gusta que le pongan límites a la acción profesional que desarrolla, pues porque normalmente las profesiones a las que nos dedicamos pues nacen de intereses personales, de ilusiones o de planes y proyectos que tenemos para nuestra vida. Entonces, cuando nos ponen cotos, cuando nos ponen límites, cuando nos ponen algún tipo de regla que de algún modo va esto haciendo menos el ámbito o el alcance o el umbral de nuestra actividad, no es fácil eso, no es fácil, no es fácil aceptar los límites. Bueno, mucho menos en el caso cuando esos límites proceden de disciplinas que son ajenas a la nuestra, que son ajenas a nuestra perspectiva, que son ajenas a los alcances y herramientas de nuestra propia profesión. Pero los límites éticos de suyo no tienen buen espectro y es natural que no lo tengan, o sea, es más que natural, es comprensible que no lo tengan, porque parecen acercarse a las disciplinas que regulan desde un aspecto ajeno, desde un aspecto que no les es propio, como si estuvieran metiendo en un terreno que no les compete. Los límites éticos de la actividad periodística, los límites éticos o la deontología también que se le llama, que son la regulación o valoración de las acciones en el campo de la contaduría o en el campo de la ingeniería, en el campo del urbanismo, en el campo de la práctica médica, en el campo del derecho, en cualquier actividad profesional donde uno pretenda tener una reflexión acerca de cuáles son los impactos y cuáles son las acciones que queremos conservar y cuáles no deberíamos conservar en esa actividad, es natural que se experimente una sensación de invasión. Una sensación de invasión de un área, que en este caso es la ética, a la cual no le compete en ningún sentido, o parecería eso, no le compete irse a asomar y mucho menos ir a regular una actividad profesional que no es la propia, ¿no? Entonces, por ahí ya hay un hándicap, ahí hay un desafío que afrontar. Hay que justificar por qué la ética podría tener que ver con una actividad profesional que se acerca a escudriñar eh, una parte del mundo que es la práctica clínica, ¿no? Una parte de la actividad, de la comprensión, del acercamiento a los padecimientos, a las circunstancias, a las condiciones de un sujeto que se ha acercado a una atención, como ocurre en la actividad clínica. Entonces, en ese sentido, hay algo que justificar primero, que es el acercamiento ético. ¿Por qué es pertinente? ¿De dónde viene la validación? ¿Qué argumentos puede dar la ética para poder asomarse a un campo como este de investigación clínica? Y, y eso, esa validación, esa argumentación, no la puede hacer la ética sola, porque la ética no es una disciplina, repito, que ha salido espontáneamente de la cultura occidental. Es una disciplina que nace en el seno de la filosofía. Entonces, al final, pretender que la ética es un acercamiento pertinente para valorar algún tipo de acción de cualquier orden, profesional o no, pretender que la ética tiene algo que decir, en realidad esa validación le proviene de su carácter filosófico. Entonces, al final tendríamos que establecer cuál es la validación filosófica que se puede hacer del acercamiento ético a este campo, ¿no? ¿Cuáles son las razones filosóficas o las razones que validan que la filosofía tenga algo que decir o piense que tenga algo que decir? Bueno, en ese sentido, la, la filosofía como, como herramienta conceptual que el ser humano ha desarrollado para comprender el mundo que le rodea, para comprender sus acciones, para comprender el cosmos, para comprender las facultades que tenemos, para comprender los hechos culturales que desarrollamos, para comprender cualquier actividad que hace el ser humano. La filosofía como tal ha desarrollado también algunas ramas, algunas peculiares maneras de acercarse a ciertas actividades. Y la ciencia es una de las áreas donde la reflexión filosófica
se ha acercado con mayor detalle, sobre todo hace 150 años más o menos, ¿no? O sea, el último siglo y medio ha habido una sistematización mucho más articulada, mucho más profesional de lo que la filosofía piensa que puede decir o que es pertinente decir acerca de la actividad científica en cualquiera de sus ramas, o con cualquier actividad que tenga que ver con la ciencia. La investigación clínica en ese sentido toca, en este caso, parte de la actividad científica y por lo tanto el área, digamos, que se puede interesar en primera instancia de esta reflexión es la filosofía, que se llama la filosofía de la ciencia, el área dentro de la filosofía, además de la ética, como hemos dicho, ¿no? Pero claro, toda filosofía procede de ciertos principios, de cierto punto de partida, de cierta cosmovisión, de ciertas maneras de ver el mundo, de ciertas interpretaciones de lo que es el ser humano, de lo que es la cultura, de lo que son las profesiones, de lo que es lo pertinente, de lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Las filosofías en ese sentido dependen de sus criterios. Y, y eso, de alguna manera, por no decir determinar, condiciona al menos los análisis o los juicios que podemos hacer filosóficamente hablando. Entonces, si uno quiere, esa es como la línea que vamos a seguir, ¿no? Si uno quiere validar un acercamiento ético, que al final es el carácter, es la impronta de todo el diplomado, el acercamiento ético, la valoración ética de un tipo particular de actividad, si uno quiere validar el sesgo ético, hay que hacer primero una justificación de orden filosófico. Pero hacer una validación de orden filosófico es ubicar esa perspectiva o esa actividad o ese enfoque filosófico en una tradición de pensamiento, en un enfoque de pensamiento, una cosmovisión. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a intentar justificar una cierta cosmovisión a partir de la cual parece pertinente que la filosofía tenga algo que decir acerca de la actividad científica en general y en particular de una parte de la actividad científica que puede ubicarse como la investigación clínica. Entonces, deseamos que la concepción de mundo de la que se parta, de alguna manera, va a condicionar nuestro acercamiento, nuestra comprensión de ese fenómeno que queremos, por el cual queremos reflexionar. Entonces, en este sentido, como antecedente de este primer punto, tendríamos que decir, a ver, no es lo mismo, no es lo mismo que yo piense que la realidad que me rodea, el mundo en el que viví, el mundo en el que he nacido, este mundo en el que hemos crecido, en el que nos hemos educado, en el que desarrollamos la profesión por la cual vivimos, el mundo en el que hemos conocido a nuestra familia o hemos hecho lazos afectivos o formado una familia, todo este mundo, una cosa es que yo lo piense como un mundo que está intrínsecamente compuesto por reglas, por leyes, por un orden, que en contraste, no es lo mismo, que piense que ese mismo mundo no obedece a leyes, no obedece a reglas, no obedece a normas, sino que es un entorno espontáneo, caótico, ¿no? Que de algún modo puedo intentar controlar porque me parece o se me presenta como un entorno desarreglado. Repito, para intentar explicarme mejor. Si yo parto de una cosmovisión, si yo parto de una interpretación del mundo que me rodea, ordenado, entonces el conocimiento, las vías de conocimiento y comprensión que voy a intentar hacer para entender qué lugar ocupo en ese mundo que me rodea, cuál es el escenario donde puedo yo moverme, qué escenarios no me competen, cuáles sí, es decir, qué acciones puedo hacer y cuáles no, cuáles debería emprender y cuáles no debería emprender, en qué momento hacerlo. Si yo quiero entender cuál es mi lugar en ese entorno, pero ese entorno es un entorno ordenado,
Entonces, voy a partir de que ese entorno es comprensible. En la medida que yo vaya accediendo a esas reglas, a esas normas o a la comprensión de esas leyes o de las regulaciones que van configurando ese mundo. En cambio, si yo pienso que ese mundo es un caos completo y pretendo encontrar cuál es mi lugar en ese caos, pretendo entender qué me corresponde hacer, hasta dónde, hasta qué punto, bueno, pues la perspectiva es muy diferente, ¿no? Entonces, las concepciones del mundo van determinando de alguna manera mi noción de naturaleza, mi noción de mundo a investigar cuando hablamos de investigación científica. Es decir, esto mismo que he dicho de que no es lo mismo que tenga una consideración ordenada del mundo a tener una consideración caótica del mundo. Bueno, eso también influye cuando hablamos de la ciencia como una herramienta para comprender y para estudiar las regulaciones del universo en el que nos encontramos. La ciencia desde el siglo XVII, al menos la ciencia como la conocemos hoy, que nació en el siglo XVII, que se fue sistematizando a lo largo de los siglos, fundamentalmente ya más cercana a lo que conocemos nosotros con Galileo, posteriormente con autores como Descartes, como Newton, como Boyle, como más tarde como Leibniz, es decir, autores que fueron apostando por la inteligibilidad del mundo que les rodea, el mundo natural. Bueno, esos autores van investigando la naturaleza, pero la noción de naturaleza que tengan enfrente va a depender de la concepción de mundo que se tenga. Es decir, si la naturaleza que tengo enfrente corresponde a una concepción de mundo ordenado, entonces la naturaleza que voy a tener enfrente voy a apostar, voy a pretender o voy a sospechar que esa naturaleza está regulada y que mi vía de conocimiento y de comprensión de esa realidad será conocer las reglas que lo articulan. En ese sentido, decía Galileo que el mundo estaba escrito en caracteres matemáticos y que solamente aquel que tuviera la capacidad de leer en términos matemáticos ese universo podría entender el universo. En cambio, el que no tiene esa capacidad, pues ese universo le iba a parecer siempre ininteligible, le iba a parecer confuso, le iba a parecer lejano y no y entonces iba a perder la admiración, iba a perder la comprensión o la sorpresa de entender ciertos fenómenos, por qué ocurren, por qué cierta ley física está operando como opera. Entonces, en ese sentido, para Galileo, su concepción de mundo, que era un mundo ordenado a partir de leyes físico-matemáticas, pues va condicionando que la naturaleza a la cual se acerca, él la va a interpretar como un escenario articulado matemáticamente, ¿no? Y la vía de conocimiento de ese mundo va a ser la comprensión matemática. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad, en muchos sentidos, se nos ha metido la idea de que prácticamente toda percepción, o más bien toda concepción acerca del mundo es igualmente válida. Hemos pasado por una época donde la tolerancia se ha instalado como un principio de convivencia, a tal grado de que en muchos sentidos nos parece imposible o nos parece no propio eh, invalidar ciertas concepciones del mundo en preferencia de otras. El respeto, lo que se llaman los respetos humanos, ¿no? De alguna manera nos ha hecho que reconozcamos que toda cabeza es un mundo y que cada quien tiene en su cabeza el mundo que le da la gana tener. Y por lo tanto, pretender que la manera como ciertas personas o yo vemos el mundo debe ser la manera en que los demás deben verlo, eso parece muy difícil de justificar. En un entorno así, no faltan las visiones del mundo donde se interpreta la realidad que nos rodea como caótica, como sin reglas, como sometida
a cualquier tipo de interpretación, a cualquier tipo de perspectiva. No sé, pensemos en este señor que ha aparecido varias veces en los medios de comunicación, en las redes, seguramente ustedes lo conocen, lo han visto, que él piensa que se percibe a sí mismo, no que se percibe a sí mismo como un dálmata, sino que él piensa que es un dálmata. Es un señor que vive en Estados Unidos que piensa que es un dálmata, que se pinta el cuerpo como dálmata, que usa un traje de dálmata, que se comporta como dálmata, que no habla, ladra, que hace sus necesidades como perro, que duerme como un perro. Y la recepción cultural de una propuesta de ese tipo, de alguna manera, nos ha llevado a que sea aceptado sin chistar, porque es una visión alterna, es una visión más, es una visión tan valiosa como la de cualquiera de nuestras mentes. Este video tan viral que se hizo en los últimos días de una invitada en un programa matutino en México que dice hablar un lenguaje alienígena y te va diciendo qué significa esas expresiones, esas guturales que va haciendo, en buena medida es recibido en el entorno de lo políticamente correcto como válido. O sea, si esta persona pretende tener la capacidad de hablar alienígena porque supone que hay alienígenas con los que se puede uno comunicar y encima decodificar su lenguaje, suponiendo que son racionales y que tienen la capacidad de interactuar con uno, bueno, pues ya está, ¿por qué no va a sostenerlo? Y así, entonces, en un mundo así, donde casi cada versión de la realidad es igualmente válida o se pretende que sea recibida con el mismo respeto y justificación que tuviera cualquier persona, es natural que en el terreno de la investigación de la naturaleza, de la comprensión de la naturaleza, también ocurra eso. Es decir, así como hay perspectivas que dicen, a ver, la naturaleza es el mundo de lo regulado por las leyes físico-matemáticas, como pensaba Galileo, así también habrá quien diga, no, la naturaleza es el campo de los procesos caóticos, de los procesos espontáneos, de los procesos que si encontramos la clave para comprender esos procesos, podríamos nosotros tener un cierto control de esa naturaleza. Y así lo piensa, por ejemplo, el pensamiento esotérico. El esoterismo pretende que existen ciertas maneras secretas, ciertas maneras para los que no está preparado cualquiera, sino que es un tipo de perspectiva que los sabios nos pueden enseñar, que es una manera de entender la naturaleza que tenemos enfrente, eh, que nos daría la clave no solamente para entenderla, sino también para manipularla. Entonces, el esoterismo piensa que hay ciertas propiedades en los seres naturales, que si encontramos la manera de, de comprender esas propiedades, podríamos aprovecharlas para nuestro beneficio o para el perjuicio de otros. Esa es la raíz del pensamiento mágico, es la raíz del pensamiento esotérico. La magia es esta práctica según la cual el ser humano tendría las herramientas para manejar la naturaleza a su antojo, ¿no? Según fuera su deseo. Entonces, imagínense qué tipo de investigación natural se puede hacer bajo una y otra concepción. Cada concepción del mundo genera una noción de naturaleza. Y esa noción de naturaleza determina nuestro vía de conocimiento de ella. Si yo pienso que la naturaleza es un entorno espontáneo y caótico, bueno, pues intentaré encontrar cuál es la llave secreta que me abra los secretos
los arcanos de esa naturaleza para poder moverme en ella, ¿no? Resulta que hay gente que te dice, no, en realidad, si tú quieres curarte, tienes que saber equilibrar tus energías o saber usar los cuarzos u otros materiales que van de alguna manera ordenando tu aura, ordenando tus desequilibrios, y entonces en la medida que tú seas capaz de eso, pues te curarás, ¿no? Entonces hay quien dice, bueno, pues no me suena descabellado porque yo pienso que la naturaleza es un campo que solamente pueden conocer pocos, y si me junto con quien sí lo sabe y me enseña y me dejo enseñar, pues en una de esas puedo pretender entenderlo. Entonces, en ese sentido, en la antigüedad, desde la antigüedad, esto funcionaba así. O sea, la concepción la concepción global de realidad que tuviera determinaba mi noción de naturaleza y por tanto mi canal de acceso a ella, ¿no? Es decir, esto ha ocurrido desde el origen del pensamiento occidental. Bueno, quiero detenerme en particular en algunos de estos criterios, porque algunos de estos criterios, repito, de interpretación global de la naturaleza que de alguna manera condiciona nuestra noción de realidad natural, que es el objeto de estudio científico, la realidad natural, la realidad material. Entonces, repito, la concepción acerca de la realidad material que determina mi noción de naturaleza y por tanto mi vía de acceso a ella y mi vía de investigación, mi vía de conocimiento de la realidad material, quiero que revisemos algunos de estos criterios, algunas de estas corrientes, escuelas, como le quieran llamar, interpretaciones, cosmovisiones. Hay una cosmovisión que fue muy importante, que nació en la antigüedad, que fue tan importante que estuvo vigente 1500 años. Y que estuvo vigente porque era un criterio muy, muy sugerente para interpretar el mundo que tenemos enfrente. Muy sugerente. Este criterio establecía que el mundo, la realidad material, se dividía en dos grandes campos. Y que el criterio de división de esos campos era un objeto muy familiar para el ser humano, que difícilmente podría no ser reconocido por la humanidad entera, porque es fácil de identificar, es fácil de referirse a ella, a él, a ese objeto, que es la luna. Bajo esta concepción, la realidad se divide en dos grandes mundos. El mundo que ocurre, que aparece, que acontece de la luna hacia los cielos, y el mundo de aquello que acontece de la luna para abajo. Aquí donde estamos nosotros, donde vivimos, donde nos rodeamos, donde nos alimentamos, donde nos divertimos, etc. ¿Cuál era la gran diferencia? El mundo supralunar es el mundo de los astros, es el mundo de los planetas, es el mundo de los objetos celestes, es el mundo donde vemos que todos los días sale el sol y se pone el sol. Y que esa trayectoria que hace el sol en torno a nosotros es una trayectoria regular, constante, que si la registramos y comparamos esos registros con lo que registraron en su momento otras culturas acerca del sol, vamos a descubrir que vieron lo mismo. Es decir, que registraron que el movimiento del sol todos los días, que el movimiento de los planetas todos los días, que el movimiento de la esfera celeste todos los días era un movimiento regular circular. Y eso llamó mucho la atención de esas culturas antiguas. En concreto, quien mejor articuló esto fue el pensamiento griego. Pero la división en mundo supralunar, si lo que acontecía arriba de la luna y lo que acontecía abajo de la luna, es relevante porque entonces uno puede decir que el mundo de lo celeste, el mundo de lo que ocurre más allá de la luna, es el mundo no solamente de la regularidad, sino que es el mundo de la circularidad. ¿Y cuál es lo peculiar del círculo? ¿Qué tiene peculiar que sean movimientos circulares los que realiza el Sol en torno a la Tierra, según nuestra perspectiva, los que realiza la bóveda celeste en torno a nosotros, según nuestra perspectiva? ¿Cuál es la relevancia que sea circular ese movimiento? Bueno, pues que si tomamos en cuenta un círculo, si pensamos en un círculo, nos damos cuenta que
todos los puntos de ese círculo. Es decir, se puede iniciar ese círculo a partir de cualquiera de los puntos de él. No hay un punto privilegiado. No hay un punto que esté delante, no hay un punto que esté atrás. Todos tienen la misma circunstancia, ¿no? A ver, voy a necesitar detenerme un segundito. Un segundito. Pero tuve que moverme un poco. Entonces, decía yo que, eh, que esta concepción de, eh, de mundo supralunar, de lo que ocurre más allá de la luna, lo que establece es que ese mundo es el ámbito de la regularidad. Y que si uno repara en el círculo, ve que cada punto puede ser inicio y fin. Es decir, al círculo no le falta nada. Todo punto del círculo está completo. Todo punto del círculo es un punto que puede ser, decíamos, principio y fin. Entonces, si lo comparamos con una línea recta, la línea recta yo tengo un punto en el cual termina esa línea y que siempre puede ser adicionada por un punto más, ¿no? O sea, tengo la línea recta y la punta de esa línea recta siempre le puedo añadir un punto más, porque la recta es la representación de lo imperfecto, es la representación de lo que no ha acabado, es la representación de lo que no ha terminado, es la representación de lo que no es definitivo, de lo que está sujeto a la transformación, a la suma, al cambio, a la modificación. El círculo no. Al círculo no le falta ni le sobra nada. El círculo es perfecto por ser cerrado. Entonces ellos decían, qué interesante, es decir, los fenómenos que ocurren en el campo celeste son fenómenos que tienen esta conducta circular porque no son otra cosa más que objetos perfectos, que seguramente están hechos de materia porque se mueven. Los antiguos griegos pensaban que el movimiento era un fenómeno exclusivo de lo material. O sea, las ideas no se mueven, no puedo yo decir, voy a pensar en una idea y ahora para pensar en otra idea tengo que mover la que ya tenía. No, simplemente puedes superponer ideas porque no son materiales, ¿no? En cambio, no puedes decir, voy a meter una silla y voy a tener otra silla y otra silla, y así 40 sillas en una habitación, porque no caben, o sea, tienes que mover unas para poner otra. Y para decir, voy a poner, tienes que mover esa silla. Es decir, lo material, lo esencial de lo material es el movimiento, es el cambio, es la transformación, es la modificación, es el carácter no definitivo. Pero se mueven los planetas, se mueven las estrellas. Por lo tanto, algo de material tienen, pero su movimiento es circular. Lo cual quiere decir que aunque son materiales porque se mueven, el Sol es material porque se mueve, según la perspectiva nuestra, si lo material se mueve, lo material celeste se mueve, ok, se mueve porque es material, pero su trayectoria y su comportamiento aduce perfección, revela perfección porque es circular. Por tanto, debe estar hecho de otra materia. Debe estar hecho de una materia diferente a la nuestra, de una materia perfecta, de una materia sutil, de
de una materia eterna, de una materia que no perece, de una materia que no conocemos en este mundo, a la cual llamaron ellos éter, una materia perfecta, y pensaban, por lo tanto, que todos los seres celestes eran perfectos, que eran seres de una redondez, de una esfericidad perfecta, que no tenían ningún tipo de accidente ni defecto, que eran esferas completamente lisas y transparentes, ¿no? Y entonces, eso lo contrastaban con el mundo de lo que ocurría debajo de la luna. ¿Qué ocurre de la luna para abajo? O sea, de la luna para abajo, las cosas se transforman, cambian, no se mantienen constantes, perecen, surgen unas, se mueren otras. Tienes una fruta y se pudre. Tienes una persona y envejece. Tienes un negocio y quiebra o se hace mucho más exitoso. Tienes un régimen político, se puede corromper o se puede hacer gente virtuosa. Eliges unas personas para gobernar y resulta que unas veces son buenas y otras veces son malas. Tienes una cosecha que a veces es buena, a veces es mala. Tienes el cambio, la transformación, lo que no se repite, lo que no es constante, lo que no es perfecto y que se puede bien representar con una línea recta. Es el ámbito del perecer, porque es el ámbito de lo material, de una materialidad que no es la materialidad perfecta de los cielos, es una materialidad defectuosa, es una materialidad de la precariedad. ¿Qué es lo propio del mundo sublunar? La precariedad, la inestabilidad. Por eso en este mundo, repito, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Y los fenómenos de la naturaleza son tan cambiantes. A veces llueve, a veces graniza, a veces viene un huracán, a veces viene una tormenta, a veces un terremoto, a veces viene un tsunami, a veces una erupción volcánica. Es decir, estamos expensas del cambio. Entonces son dos mundos, ¿no? El mundo del cambio, mundo sublunar, y el mundo de la regularidad, mundo supralunar. Ese criterio estuvo válido 1500 años, sirvió como un frame, ¿no? Un criterio de interpretación del mundo. Entonces era muy fácil. ¿Qué estudias tú? ¿Qué tipo de seres estudias? Pues los que se comportan en el mundo sublunar o los que se comportan en el mundo supralunar. No había más que de dos, o sea, dos tipos de fenómenos que puedas estudiar, ¿no? Y en ese sentido se dividía el mundo. Cuando pasan los siglos, nacieron otros criterios de interpretación. Y, bueno, dicho sea de paso, se le debe a Galileo la caída de este criterio de la antigüedad. No es el caso, ni es esta primera sesión un curso de historia de la ciencia, ni mucho menos, pero solamente menciono un dato interesante. Galileo estuvo observando en 1609, durante todo el invierno, cómo se comportaba los satélites de Júpiter y sobre todo cómo estaba la Luna, y descubrió que la Luna, cosa que uno puede ver con cualquier telescopio sencillo o con binoculares, descubrió que la Luna tenía, cuando está en creciente, en la parte de la sombra, que está junto la penumbra con la parte iluminada, pues generaba patrones de sombra idénticos a los que se ven en la Tierra cuando teníamos montañas. Entonces se le ocurrió que eso lo que quería decir es que la Luna tenía montañas y tenía valles. Y eso quiere decir que no es esférica, que no es perfectamente esférica, que no es perfecta, que no está hecha de una materia diferente a la que hay en la Tierra, porque genera sombras como las que hay acá. Y entonces eso fue en parte el parteaguas para que fuera colapsando esta diferencia. Porque él pensaba que la Luna era de un material tan terreno como el de la Tierra, tan perecedero como el de acá, tan cambiable como el que había en nuestro planeta. Y que por lo tanto no era necesario estudiar dos mundos por separado, intentando identificar las reglas de regulación del mundo sublunar en contraste con las reglas de regulación del mundo sublunar. No, hay una sola física para todos los mundos. Hay un solo mundo, hay un mismo estudio físico de un mismo universo. Las leyes físicas que operan en la Tierra pueden operar en la Luna. ¿Por qué? Porque las reglas de comportamiento de la luz que vemos en la Tierra
resulta que generan patrones idénticos en la Luna. Así que no me vengan con que la Luna es de otro material. En fin, es un proceso que empezó con Galileo, en fin, tuvo una serie de peculiaridades y circunstancias. Y un poco después de él, hay que recordar que Galileo muere en 1642, año del nacimiento de Newton. Y entre Galileo y Newton, como que más Galileo no logró esa unificación, esa interpretación unificada del mundo físico, no logró construir una misma física para cualquier dimensión, lo pequeño, lo grande, lo lejano, lo cercano, lo celeste, lo terrestre, no lo logró, él no lo consiguió, sí lo consiguió Newton. Pero entre esos dos pensadores se empezó a fraguar un nuevo criterio de interpretación, una nueva cosmovisión que condicionó nuestro acceso a la naturaleza y por lo tanto nuestro vehículo de comprensión de ella mediante la ciencia, que fue el criterio mecanicista. ¿Qué es el mecanicismo? Es la interpretación de la realidad en función de cómo se articula una máquina. Una máquina es un conjunto de partes, ¿no?, que son ajenas, independientes entre sí. Visualicemos, típico ejemplo de una máquina hecha de engranes. Ellos tenían en mente una máquina que ya está en desuso entre nosotros, pero bueno, se puede también de alguna manera intentar representar, que es la máquina de relojería, ¿no? Una gran máquina de relojería. Pensamos en un reloj hecho de partes mecánicas, un reloj obviamente de cuerda, no un reloj digital, un reloj de cuerda, que está hecho de partes, de engranes. Cada engrane puede haber sido fabricado en una compañía diferente, en un país diferente. Y sin embargo, pues yo soy un relojero y compro en una tienda alemana ciertos engranes, en otra tienda suiza, otros más, en una tienda francesa, otros más, en una tienda mexicana, otros más, ¿no? Y entonces cada parte es independiente entre sí. Se fabrica en fábricas diferentes, por constructores diferentes, con materiales diferentes. Pero en una máquina, el chiste es que esas partes que no tienen nada que ver entre sí sean puestas en relación, en función de un criterio de interacción que las hace tener que ver unas con otras. En este caso, la cuerda. Es decir, un engrane tiene que ver con otro engrane en una maquinaria de relojería porque hay una misma cuerda que va moviendo a dos engranes. Da igual que sean de fábricas diferentes, da igual que sean de constructores diferentes, da igual que sean de tamaños diferentes o de materiales diferentes. El caso es que por igual se ajustan a la cuerda. En un buen mecanismo, en una buena máquina, todas las piezas se ajustan al principio de interacción. Si es el movimiento de la biela que es a su vez movida por el motor, que si es el caso procede por un efecto de combustión interna o bien por un efecto de otro tipo de energía, pero va moviendo las partes del motor que a su vez mueven las llantas o las ruedas de un coche. Bueno, ese coche, aunque unas llantas sean hechas en un sitio y otras en otras, aunque las partes del eje sean hechas en un sitio diferente al parte donde fue hecho el volante, lo que sea, al final lo que importa es que todas esas piezas estén ajustadas y coordinadas en función de lo que dicta el motor. Y entonces el criterio de interacción es el motor. O sea, el motor pone el criterio por el cual esas piezas tienen que ver unas con otras. Si el motor no funciona, da igual tener las piezas. Eso no es un auto, es un objeto de exhibición. Pero si el motor funciona, esas piezas están trabajando para mover el auto, porque el motor, ¿no?, tiene como intención mover el auto. Entonces la máquina es un conjunto de partes que se relacionan bajo un criterio determinado de interacción y que conforma un todo. En este caso un reloj o un telar o una fábrica de tornillos o un auto o lo que sea. Eso es una máquina. Entonces, siguiendo ese modelo, durante el siglo XVII se propuso que la realidad material fuera interpretada como un mecanismo de relojería, ¿no? Es decir, que si queremos estudiar cómo funciona el mundo, científicamente hablando, necesitamos solamente 3 recursos. Necesitamos tener en la mesa solo 3 recursos. El conjunto de partes que integran esa realidad que voy a estudiar, el criterio de interacción que las hace tener que ver entre sí,
y el todo que conforman. 3 elementos, 3 condiciones que además me permiten comprender no solamente esa realidad que estoy estudiando, cómo es y cómo funciona. No solamente me permite eso, no solamente me permite comprender cómo es y cómo funciona hoy, sino que como es un objeto estable, yo supongo que hace 5 días o hace 3 años, si ese objeto existía, se habría comportado con la misma regularidad y constancia con que se comporta hoy. Y entonces yo puedo deducir cómo se ha comportado ese sistema mecánico, cómo se ha comportado en el tiempo, sin necesidad de viajar en el tiempo. Yo puedo deducir cómo se comportó hace 100 años, cómo se comportó hace 1000 años, cómo se comportó hace 5000 años. Y si tuviera las herramientas para ir a escarbar y encontrar otros objetos igual a ese, que tuviera 2000 años, 3000 años de antigüedad, podría cerciorarme de que es exactamente y funciona exactamente igual a como funciona hoy. Por eso un buen reloj funciona igual desde 1600 que en 1800 que en el 2020. Es decir, que conociendo el estado actual de interacción entre las partes, puedo conocer el estado pasado de esa interacción y además puedo conocer el estado futuro. Porque si esa interacción es regular, yo puedo decir que mañana seguirá el reloj ahí. Y que dentro de un mes seguirá el reloj así, operando, haciendo, si la cuerda funciona, que unos engranes entre sí, que son independientes y fábricas diversas, sin embargo, estén vinculadas bajo un criterio de interacción común en un objeto que conforman, en un todo resultante, que es ese reloj. Fue tan importante esta interpretación global, esta tradición de pensamiento acerca del mundo material, que de algún modo se configuró en la herramienta interpretativa de la realidad más importante, más exitoso que el ser humano haya establecido jamás. El mecanicismo se convirtió en el parteaguas cultural de la investigación de la naturaleza y por tanto de la ciencia. Porque para que me arroje comprensión sobre la realidad, requiero muy pocos elementos. Partes, criterio de interacción entre ellas y el todo que conforman. Y nada más. Y con esos pocos elementos tengo un máximo de comprensión de esa misma realidad en el futuro y en el pasado. Entonces, los mecanicistas empezaron a cargar con una gran autoridad moral porque eran los ocupados en realmente desentrañar los misterios del mundo material o cósmico que tenemos enfrente. Los recursos eran muy pequeños, ¿no? Partes que tienen interacción y todo conforman. ¿Y de dónde salió esta idea? Bueno, esto no es un dato cultural, ¿no? ¿De dónde salió la idea mecanicista? ¿En qué se inspiraron? Ya dijimos que el paradigma del mecanicismo siempre ha sido el reloj, ¿no? Pero ¿hay algún reloj en especial que les haya, ¿no?, movido especialmente la pupila y decir, mira, se basaron en esto, ¿no? Bueno, pues sí existe ese reloj que generó el pensamiento mecanicista, que es el reloj de la Catedral de Estrasburgo, que está a 1 hora y media de París. Y si ustedes van alguna vez a la Catedral de Estrasburgo, se van a encontrar con que los turistas lo visitan por una atracción muy peculiar que es su reloj astronómico. Relojes astronómicos tenemos muchos en Europa y en América, menos, pero hay. Pero por obvias razones, ¿no? Es decir, Europa se dedicó durante mucho más tiempo, las culturas europeas, a cultivar el estudio de la naturaleza. Y en ese sentido,
el hecho de que la sensación de que un reloj es un objeto estable, simple, porque no tiene más que partes, que tiene interacción y un todo que conforman, no tiene más chiste, ¿no? La idea es, si no serviría ese modelo también para explicar el cosmos. Y repito, ¿en qué se basaron? Se basaron en que este reloj astronómico lo visitan los turistas porque arriba, no sé si se puede apreciar un poquito de la imagen del lado izquierdo, al final, este reloj es interesante porque da unas campanadas a las 12, como casi todos los relojes del mundo, y salen unas figuritas, salen unas figuras danzando al son de un peón que aparece y a tocar su trompeta. Entonces dan las 12 y aparece una ventanita, un peón, un soldado tocando su trompeta. Acto seguido, ese canto de trompeta, ese toque de trompeta, despierta a la rana. La rana empieza a croar, ¿no? Y por lo tanto, ya se puede considerar que ha amanecido, ¿no? ¿Qué hace una computadora? Puede decir, ya estoy viendo un poquito la luz, ya amaneció. Puede identificarlo, obviamente, puede identificarlo. Pero la raíz primera de cualquier intento de analizar la conducta humana automatizadamente estuvo en este reloj. Es el primero que hizo postular que el universo funcionaba como el reloj de Estrasburgo. Pero no por los cucús, no por los muñequitos que salen arriba. Al final eso pueden googlear ustedes, es muy simpático, cómo van procediendo. Pero no es por eso. No se trata de unir otros, de contrastar lo que dicen algunos estudios, ¿no? Acerca de estas tesis, a ver si son ciertas o no. No, a ver, lo que quiero decir es que al final del día, lo interesante de este reloj para el turista actual es el cucú. Pero no fue la razón por la cual los mecanicistas tomaron a este reloj en particular como modelo de interpretación de todo el universo, sino la parte de abajo. No el cucú que está arriba, que es muy pintoresco, no, la parte de abajo. La parte de abajo que está puesta del lado derecho superior con un poquito más detalle, es la parte donde aparece en qué constelación estamos o está la Tierra en esta época del año terminada, qué tormentas esperan, qué accidentes marítimos hay que presupuestar. Es decir, es de alguna manera una interpretación muy diferente a la otra, ¿no? Es decir, para el mecanicismo, las realidades son simples. Partes, criterio de interacción, todo conforme, ¿no? Pero para algunos autores esto no es tan simple. Esto no es tan simple. Porque la realidad parece como más compleja, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿qué nos muestra el reloj de Estrasburgo? Nos muestra el día, nos muestra el día o sea, la hora, el día, el mes, el año, la estación del año en la que estamos, y una serie de variables, ¿no? de datos que van siendo más enriquecidos conforme más engranes metemos. Es decir, si este reloj tuviera solamente 2 engranes, sería un reloj que quizá duraría 1 minuto, ¿no? Es decir, si yo dijera que tengo un reloj que está compuesto de partes de interacción y todo que conforma, ese reloj es el universo. El sistema solar lo interpreto como un gran mecanismo. Resulta que me aparece un universo coherente y un universo ordenado. Si quiero avanzar en la comprensión de ese universo, si quiero avanzar en la comprensión de la Tierra, del Sol, de las estrellas, de los animales, de las plantas, solo cabe 2 rutas de avance científico.
La ruta que apuesta por seguir encontrando más partes, con mejores instrumentos, mejores microscopios, con mejores herramientas, más partes. Y desde luego, encontrar o estudiar con esa simplicidad que me da el reloj y su comportamiento, estudiar cualquier fenómeno que obedezca a esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el mecanicismo? Convirtió el estudio de toda realidad en la identificación, mejor a veces, peor a veces, en la identificación lo más detallada posible de sus partes, los criterios de interacción que las hacen tener que ver y el todo que conforman. Y eso nos sirve para conocer el pasado y el futuro. O sea, conocerlo todo. Toda la naturaleza, el pasado y el futuro. Entonces, un mínimo de elementos, un máximo de comprensión. Fue un trancazo lo que hizo el mecanicismo. O sea, se convirtió, repito, en el criterio de interpretación global del mundo más exitoso que hayamos nunca, que no hayamos nunca experimentado los seres humanos, ¿no? Bueno, la peculiaridad del mecanismo de relojería, decía yo, es que estamos hablando de partes ajenas que son obligadas a interactuar por un agente que las acomoda ahí. La otra cosa es la cuerda. Pero primero hubo un agente que las armó para que engarzaran estas piezas y estas otras. Hubo un relojero que lo hizo, ¿no? Eso hizo que la interpretación de todo el cosmos intentara hacerse al modo mecanicista. Pero cuando digo todo el cosmos, es todo el cosmos. El universo, el funcionamiento de la Tierra, de sus montañas, de sus ríos, de sus lagos, de sus terremotos, de sus fallas. Es decir, todo lo que existe en la Tierra y todo lo que existe en lo espiritual, ¿no? Todo obedecería a un criterio mecánico. Entonces, pues hay autores que les vino muy bien esto, porque, por ejemplo, pongamos el caso de esta imagen de la suposición que hace Kepler de que de alguna manera los objetos que vemos en el cielo se comportan como si estuvieran cada uno de esos objetos, en concreto los planetas, estuvieran cada uno de ellos dentro de una figura geométrica. Una cosa bien rara que se le ocurrió a Kepler, ¿no? Porque dice, a ver, ¿cuántos planetas se ven a simple vista? Hasta Saturno se ve, ¿no? Los demás se ven a simple vista. Saturno ya es el último. Entonces, ¿qué pasa con esa visión? Yo lo que veo es que Marte se mueve de una manera súper diferente al movimiento que tiene Júpiter o al movimiento que tiene Venus. Es decir, son movimientos diferentes, ¿no? Pues se le ocurrió una idea bien, bien original, porque al final es que pareciera que cada planeta está metido en una figura geométrica que al ser de una manera diferente cada una de ellas, generan un movimiento diverso. Entonces, el planeta más externo está en una esfera. El planeta siguiente está en un cubo. Y así va haciendo los sólidos platónicos, ¿no? Los 5 sólidos platónicos, cada figura va representando el escenario donde va gravitando cada planeta y le sale bien. ¿Por qué le sale bien? Porque los sólidos platónicos son 5 y son 5 los planetas que se ven a simple vista. Si a simple vista se hubiera visto 6 planetas, ya no sale esta teoría. Pero es un intento de hacer ver cómo el frame
que se utilizaba para interpretar la realidad era el mecanismo, ¿no? La regularidad. Lo mismo ocurrió cuando se empezó a hacer estudio anatómico fisiológico del ser humano, ya en términos sistemáticos. Cuando Harvey estudia la circulación de la sangre y se queda admirado con el sistema de esclusas que hacen las venas, ¿no? Y su peculiaridad diferente con las arterias, ¿no? Para transportar la sangre. Dice, bueno, ¿qué es esto, no? O sea, esto parece, abres aquí el cuerpo humano y todo esto son agujeros por donde entran y salen fluidos. Y dicen, el cuerpo humano no es más que, ahí está la clave del ejercicio mecanicista, no es más que agujeros y fluidos. Y eso, la operación de esos agujeros, la dinámica de esos fluidos, es mecánica. Entonces, en ese sentido, esta visión mecanicista genera que la investigación sobre el cuerpo humano, sobre el comportamiento humano, sobre la cultura, sobre la política, sobre la religión, sobre los animales, sobre las plantas, sobre los fenómenos ambientales, cualquier realidad material que se presentara enfrente o con algún elemento material fuera interpretado como un objeto de mecanismo de relojería. El cuerpo fue visto como una máquina. Fue la época de esplendor de los autómatas, es decir, estos muñecos que con una cuerda, hechos de madera, otros materiales con una cuerda, eran capaces de hacer como que escribían. Incluso hay unos muy bonitos que se los googlean para irse para atrás de la sorpresa. Hace las veces como de que escribe cartas, o sea, hay unos que escriben realmente cartas, ¿no? Entonces, estos mecanismos, lo que van haciendo es generando un criterio de interpretación. Toda realidad es un mecanismo. Repito, fue un criterio muy exitoso de comprensión de la naturaleza, quizá el más exitoso que ha tenido la cultura humana, pero duró muy poco. Duró 150 años. O sea, duró muy poco porque muy pronto colapsó, por unas circunstancias que no vienen de tal cuento, pero que dio pie a otros criterios de interpretación. Otros criterios que se convirtieron en el nuevo frame para interpretar el mundo natural. Bien, si gustan, podemos hacer un descanso de unos 10 minutos. Son casi 7:10. Entonces, si gustan, podemos vernos a las 7:20. Si al regresar existe alguna observación, pregunta, etcétera, que implique que nos regresemos un poquito, lo hacemos, ¿no? Y continuamos con ese tema. Repito que estamos viendo cuáles son las tradiciones de pensamiento, de concepción de la realidad que fueron de alguna manera articulando el acercamiento científico a esa realidad, porque partimos de algo. De la cosmovisión de la que se parta, se va a determinar el tipo de acceso a esa realidad. Y hoy hay una cosmovisión actual que determina o condiciona de alguna manera nuestro acceso a la realidad, y eso es lo que hay que tener en cuenta como criterio de interpretación filosófica y ética de la investigación científica y clínica. Entonces, esa es un poco la tesis que estamos manejando. Si gustan, lo dejamos así y en 10 minutos continuamos.
Entonces decíamos, estamos hablando de cómo ciertas cosmovisiones hacen o condicionan, orientan, por no hacerlo en términos negativos, orientan nuestra interpretación de la realidad material, de la naturaleza que tenemos enfrente. Y eso es importante para el caso de la ciencia, porque la ciencia al final es un acercamiento a la realidad material, es un estudio de la realidad material, es un estudio de la realidad natural. Entonces, las cosmovisiones determinan nuestra concepción de naturaleza, nuestra concepción de naturaleza determina nuestra vía de acceso a él y de vía de explicación. Si consideramos que el mundo es un escenario donde hay dos tipos de realidades, una perfecta y otra imperfecta, entonces intentaremos buscar regularidades, explicaciones, causalidades imperfectas en el mundo sublunar, como en el caso que dijimos, o intentaremos buscar diferentes causalidades, diferentes explicaciones, diferentes realidades en el mundo supralunar. Cuando eso se eliminó y se optó por el mecanicismo como criterio de interpretación, entonces todo el universo por igual, todo el universo por igual, sin distinciones de supra o infra, sin distinciones de pequeño o mediano o grande, todo lo lejano y lo distante, todo lo macro y lo micro, todo por igual, lo cultural, lo natural, lo biológico, lo artificial, todo se interpretó como conjunto de partes integradas o interactuando con base en un criterio de interacción que las hacía tener que ver y conformando un todo determinado. Cuando eso colapsó, empezaron a buscarse otro tipo de criterios de interpretación de la realidad que me diera luces de qué tipo de acceso se podía hacer exitoso al estudio de esa realidad. Entre esos muchos criterios, en el siglo XIX, nos saltamos ahora unos 400 años, 300 años, en el siglo XIX surgió este nuevo criterio, este otro criterio que ustedes conocen muy bien, que es el del positivismo, según el cual la comprensión del mundo por parte del ser humano, según Augusto Comte, en este curso de filosofía positiva, que se publicó a la mitad de, casi a la mitad del siglo XIX, plantea que la cultura humana, el ser humano, ha pasado por diferentes etapas de interpretación de la realidad, interpretación, explicación de la realidad física, realidad material. Una primera etapa que obedeció a criterios de orden mágico y religioso, que aducía que la explicación de los fenómenos, las cosechas, las tormentas, los terremotos, las erupciones volcánicas, las calamidades de cualquier orden climático, así que todos los fenómenos materiales ocurrían por una influencia, capricho, deseo, lo que sea, de orden divino. Entonces, ¿en qué consistía la investigación de la naturaleza? Consistía en escudriñar los deseos de esa divinidad, en escudriñar los sentimientos, las reacciones, en ganarse el favor de esas divinidades. Y de ahí se explican pues, los sacrificios que se hacían para que estos seres pues mantuvieran la realidad tan ordenada como la habíamos tenido, ¿no? A veces esta interpretación aducía a divinidades, a veces así quería ver rasgos divinos en los fenómenos. A veces eran divinidades externas a los fenómenos las que explicaban, según esta visión, por qué la naturaleza procedía como procedía, o a veces los seres mismos naturales tenían rasgos divinos. Por ejemplo, cuenta Herodoto, este padre de la historia, escritor griego, padre de la historia, cuenta que los
antiguos egipcios pensaban que por la tarde el sol se iba de nuestro escenario y se ocultaba para ir a calentar a los etíopes. Y que era una especie de actitud generosa del sol, ¿no? De ir a buscar a los etíopes para calentarlos. Pero una de esas, pues, se quedaban más contentos con los etíopes y no regresaban. Entonces lo que se necesitaba era ganarse el favor de ese sol para que regresara al día siguiente. Y entonces se ejecutaba una serie de sacrificios pues, para convencer al sol de que al día siguiente viniera. Con buen éxito, porque al día siguiente venía el sol otra vez. Algo habrá ocurrido algún día en particular que se les haya olvidado, no habían podido hacer el sacrificio y vieron que el sol seguía viniendo. Y entonces se dieron cuenta que la razón no era que se ganaban el favor de ese ente divino o de ese ente divinizado que era el sol, sino que al final era una razón natural la que hacía que el sol fuera y viniera. El caso es que un poco es un ejemplo de esta interpretación en función de la religión o en función de las prácticas mágicas o en función de la superstición. Dice Comte, en un segundo momento, la cultura humana hace uso de otro tipo de criterio de explicación, que es el criterio causal. Es decir, busca las causas que explican los fenómenos. Rastrea las razones que están dentro de la misma naturaleza, no fuera de ella, no en caprichos de voluntades divinas, sino en razones causales. Y eso tuvo como máximo motor a la filosofía. La filosofía se encargó como de elaborar de manera sistemática la explicación causal, ¿no? De tal manera que cuando uno contrasta los límites y alcances de la explicación de los fenómenos mediante la óptica religiosa o mágica, lo contrasta con los límites y alcances de la explicación filosófica causal, pues hay una diametral diferencia y superioridad de la segunda respecto a la primera, según Comte. Pero ahí no quedó el punto. El punto está en que después surgió la ciencia positiva, es experimental. Entonces, para Comte, esa ciencia es el nuevo criterio de explicación y comprensión de la realidad material, que para explicar esa realidad material sigue un cierto camino, unas ciertas pautas, ¿no? Y se le ocurrió que esas pautas eran, primero, una observación de un fenómeno, después una formulación de hipótesis sobre ese fenómeno, una experimentación para corroborar esa hipótesis, y al final, si eso se corroboraba, que era una hipótesis cierta acerca de la explicación fundamental del comportamiento de un determinado fenómeno de la naturaleza, pues se surgían leyes, ¿no? Se descubría una ley física o estableció una ley experimental. O sea, el método científico positivista, ¿no? O de Augusto Comte. ¿Por qué positivismo? Porque lo positivo es lo dado, lo hecho, lo ya ocurrido, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el bachillerato, no sé ahora cómo sea, pero bueno, antes en el bachillerato, previo a la universidad, estaba dividido como por áreas, ¿no? Un área físico-matemática, un área biológica, un área económico-administrativa y otra área de artes y humanidades. Y creo recordar que en cualquiera de esas áreas, al menos en la de artes y humanidades, pero me parece que era una cuestión común a todas las áreas, de manera general en los colegios, se enseñaba derecho positivo mexicano. Un poquito en plan de que el estudiante, aunque no se fuera a dedicar a la política o no se fuera a dedicar al análisis de las ciencias políticas o de la administración pública, vale la pena que conociera su constitución, que conociera
los principales artículos y decir que vale la pena que el sujeto se entrenara en eso, ¿no? Para ser pues un ciudadano con más espíritu cívico, etcétera, ¿no? Entonces, la asignatura era Derecho Positivo Mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizar el derecho ya legislado, el derecho ya establecido. No vamos a hacer una filosofía del derecho, una teoría general del derecho, de ver cuál podrían ser las normas diferentes para que sean más perfectas. No, no, no. Derecho positivo es el derecho de lo dado, de lo ocurrido, de lo acontecido. Bueno, en ese sentido, el positivismo alude a que la investigación de la realidad tiene que ser de datos duros, de datos, de hechos acontecidos, sobre realidades firmes, constantes y sonantes, no sobre ideas, sobre recuperaciones o sobre interpretaciones fantasmagóricas que pensaba que eran las de la filosofía y sobre todo las de la religión, ¿no? Fue exitoso este criterio de interpretación de la realidad, fue muy exitoso, pero también tuvo sus problemas, ¿no? En concreto, tuvo el problema de que se le atravesaron en medio otro tipo de interpretaciones de la realidad que también llamaron la atención y fueron quizá más atractivas en ciertos sentidos, como fue la filosofía hegeliana y después la interpretación que hace los críticos de Hegel como Soren Kierkegaard, como Nietzsche, como Marx. En fin, fue un siglo XIX, fue un siglo muy convulsivo, que al final de ese siglo los intereses estaban atomizados, o sea, ya había muchos intereses, muchas disciplinas nuevas habían aparecido, había aparecido la sociología, había aparecido la economía, había aparecido la psicología, disciplinas que querían ganarse un estatus de ciencia y que querían tener algo que decir sobre los fenómenos duros que rodeaban al ser humano. Y al final nos llenamos de disciplinas, al final del siglo XIX, principios del XX, y nos llenamos de disciplinas que reclamaban estatus científico para explicar la realidad. Y eso generó que 50 años después de haber sido formulada la primera versión del positivismo, se retomaran esos principios para que se elaborara un cierto criterio de diferenciación entre cuáles de esas explicaciones que daba la economía, que daba la psicología, que daba la historia, que daba la religión, que daba la metafísica. O sea, ¿cuáles explicaciones sobre el mundo físico, el mundo natural, es válida y cuál no? O sea, ¿cuál realmente explica y cuál más es una tontería? Y ese criterio, para demarcar cuándo se habla de ciencia y cuándo es simple pseudociencia, fue determinante en la práctica científica del siglo XX. Determinante. Pero ese criterio tenía que ser doble. Por un lado, ¿qué tipo de fenómenos puedo yo atender para intentar hacer un acercamiento científico a ese fenómeno? Y en segundo momento, no solamente el acceso, el tipo de acceso, ¿qué manejo voy a darle esa información? ¿Cómo voy a articularla? Simplemente como descriptiva, como normativa, como causal, o sea, ¿cómo voy a establecer ese fenómeno? Entonces, surgió el movimiento que intentó tomar algunos principios del positivismo de Comte, pero ya teniendo en cuenta problemas más contemporáneos, que fue el neopositivismo del siglo XX. Que plantea que, a ver, no nos confundamos. Si vamos a hablar de ciencia, estamos hablando de un tipo de acceso a un tipo determinado de realidad que excluye cualquier otro camino que se pretenda explorar para llegar a esa realidad, al estudio de esa realidad. No valen los caminos mágicos, no valen los atajos de la pseudociencia. Es decir, el mundo que tenemos enfrente es el mundo de lo demostrable. Por lo tanto,
Si hay algo palpable, algo objetivo, que es, que puede ser objeto de nuestra consideración racional, pues tiene que remarcar ese carácter palpable, ¿no? Ese carácter objetivo. Fíjense que objetivo viene de objectum. Objectum es un sustantivo neutro que se compone de dos raíces, ¿no? Ob y iectum. Iectum es el participio del verbo iaccio, que es arrojar. Entonces, lo arrojado. Y la preposición ob añade una especie de reiteración. Por ejemplo, ob visum, de donde viene lo obvio, es lo visto, ob, lo reiteradamente visto, es decir, lo que no hay manera de que no veas. Pues lo obvio es lo que tienes en las narices, ¿no? Bueno, el objectum es lo que prácticamente nadie puede negar que ocurre, porque está a la vista de todos, está arrojado ahí en medio de todos. Todos pueden verlo, todos pueden advertirlo, todos pueden percibirlo. Eso es el objectum, lo que está puesto para que todos lo vean, ¿no? Entonces, eso, lo objetivo que es, lo que nadie puede discutir, lo que todo el mundo lo tiene, ¿no? A la vista, lo que está al alcance de todo el mundo. Bueno, entonces el neopositivismo, que es rescatar los principios del positivismo de Comte para salir al paso de todas estas maneras atomizadas de interpretar la realidad, nace la psicología, nace la economía, nace la sociología, nace la historia, la historiografía, y todas quieren querer decir algo, entonces surge un criterio de decantación. O sea, a ver, señores, la ciencia es la conquista más importante que ha tenido la cultura humana para poder explicar el mundo que nos rodea, el mundo palpable, el mundo seguro del cual podemos hablar, que es el mundo objetivo. Entonces, solamente ese mundo podemos hablar. Si vamos a ponernos a lucubrar de mundos que no existen o de mundos fantasiosos, vamos a hacer un desperdicio inútil de recursos intelectuales. Es como decir, ¿qué es un vaso? Bueno, pues mira, un vaso es un objeto que se integra de los componentes que puedo yo describir a partir del análisis microscópico. Ah, muy bien. Otro puede decir, no. El vaso es un objeto que puede ser descrito a partir de la impresión que ese vaso crea en los ángeles y los querubines. Dice, ah, ok. ¿Y usted qué piensa que es un vaso? Ah, no, yo pienso que un vaso es aquello que puede ser fácilmente masticado por los T-Rex. Señores, los T-Rex no los tengo acá. ¿Cómo vas a saber qué rayos de reacción causa un vaso en un ángel y un querubín? No experienciemos la mente, dice el neopositivista, no experienciemos la mente en lucubraciones absurdas y ubiquemos la mente únicamente ocupada del único mundo sobre el cual podemos pensar cabalmente y plantear demostraciones, que es el mundo de lo verificable, el mundo de lo palpable, el mundo de lo objetivo. Así que si tu disciplina, llámate economía, pretende pasar a formar parte de la ciencia, hay que preguntarle, ¿cuál es ese fenómeno objetivo, controlable, demostrable, verificable del cual pretendes hablar? Lo mismo habrá que hacer con la sociología. No en vano, la sociología, la economía, incluyeron diferentes usos estadísticos, ¿no? Sí, un poco para validar que había un acercamiento metodológicamente científico, ¿no?
¿Pero qué pasa con el psicoanálisis? ¿Qué pasa con la teología? ¿Qué pasa con la metafísica? Dicen los neopositivistas, es gente que pretende que está diciendo algo sobre el mundo, cuando en realidad el mundo del que hablan no es mundo. El psicoanalista habla de que la conducta humana se debe a una serie de heridas ocultas en el yo que se pueden cristalizar bajo la nomenclatura de traumas y complejos. Causas ocultas del yo. ¿Cómo puede controlarse eso? ¿Cómo puede verificarse? ¿Cómo puede...? Lo consideran espurio dentro de las ciencias. Al nivel de la teología. La teología, ¿de qué me habla de teología? La teología me habla de seres fantasmales, de seres espirituales y sus jerarquías y sus redenciones y sus cosas. Es un mundo no contrastable, es un mundo no verificable, es un mundo que no tiene por qué sostenerse como pensable siquiera. Por lo tanto, el único mundo es el conjunto de lo demostrable, de aquello que sí podemos pensar, donde todo lo no demostrable no tiene por qué ser considerado como pensable. Sería irracional, sería otro tipo de mundo, donde caben la magia, la teología, la religión, la metafísica, cualquier disciplina de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, ese es el positivismo como criterio. Tuvo sus críticos, muy importantes, porque gracias a estos críticos se pudo establecer que en este catálogo de criterios de interpretación de la realidad y por lo tanto de criterios de interpretación de la ciencia y por lo tanto de criterio de interpretación de la investigación científica y por lo tanto de un tipo de investigación que es investigación clínica, se puede establecer en ese contexto que había algunos autores que planteaban cuestiones que no eran tan fáciles de ser aceptadas. Pongo este caso. Realmente. El neopositivismo parte de un principio que es solamente es pensable lo verificable, solamente es aceptable científicamente lo verificable, bajo la idea de que lo no verificable pues no es estudiable, ¿no? Y por tanto no es pensable, y por tanto es un fraude, ¿no? Entonces pensemos en la típica, ahí se me fue el ejemplo que iba a poner. Bueno, ahorita lo retomo. El caso es que la idea es solo vamos a considerar como real aquello que podamos verificar, demostrar, y por lo tanto, solo eso vamos a considerar como pensable. Lo demás es como estar hablando, es como estar asistiendo al concierto eh, de un pianista frustrado, ¿no? Un pianista manco, que quiere tocar y no puede. Solamente golpea las teclas. No está diciendo nada con su música porque no está pudiendo articular la música. A eso se parecen los metafísicos, los teólogos, los psicoanalistas, todas estas disciplinas que no son ciencia, que quieren sustituir el carácter científico y que hablan de un mundo como si un mundo que no existe, ¿no? Bueno, el principio del no positivismo también fue duramente criticado. Un argumento muy sencillo, que es del cual se dieron cuenta ellos, desde luego. Pronto y recularon, pero que dice, a ver, es que el principio de solo es aceptable lo verificable, ese principio a su vez no es verificable. O sea, ¿cómo voy a verificar lo verificable, no? O sea, ¿cómo voy a verificar, con qué instrumentación científica voy a verificar que es válido decir eso de que solamente
es aceptable lo verificable. Entonces ellos se mordieron la cola, digamos, ¿no? Formularon algo que contradecía a ellos mismos. Matizaron con otro tipo de aseveraciones, etcétera. Pero lo importante aquí es, de nuevo, recalcar, hay un intento de establecer un gran criterio de comprensión de la realidad, de lo cual se desprende un tipo determinado de hacer ciencia que va a condicionar si es posible introducir en ese contexto a la ética o algún otro tipo de consideración que nos permita validar si las acciones de los profesionales de la ciencia o investigación clínica, en ese caso, deben ser los que están siendo, ¿no? Voy a terminar el día de hoy con unas objeciones más importantes de esta perspectiva positivista que, por otro lado, fue muy exitosa, el neopositivismo. Si ya el positivismo había sido exitoso, pero duró poco, este fue mucho más, yo creo. ¿No? Nada más pensemos en el carácter esto de la ciencia como conocimiento de lo verificable. Este autor, Karl Popper, es el primero que pone el dedo en la llaga diciendo, a ver, señores positivistas, no existe esa ciencia que ustedes hablan. No existe esta práctica donde yo hago una observación, pongo una experimentación, formulo una hipótesis, intento corroborarla y si la corroboro me llevo una ley y si no, no me llevo nada, ¿no? Eso no es la ciencia. La ciencia tampoco me puede decir que no me puede convencer de que la práctica científica sea solamente aludir a aquello objetivo, ¿no? ¿Por qué no? Porque al final la ciencia, dice Popper a los positivistas, no positivistas, la ciencia es un ejercicio donde lo que importa no es lo que voy a obtener y concluir, lo que importa es lo que sigo preguntándome. Es decir, radica más en saber hacer bien las preguntas que en pretender que me llevo una solución. Porque cuando pretendo que me llevo una solución, lo normal es que la pregunta cese. Si ya tengo mi solución, ¿para qué quiero más preguntas? La solución me arregla las preguntas. Entonces, si cancelamos las preguntas, porque nos llevamos una solución con la cual supuestamente estamos tranquilos y contentos, pero cancelamos las preguntas, ya no vamos a más preguntas, la validación de eso que he aceptado como razón, como explicación de un fenómeno determinado natural, el valor de ello le viene solamente de que se me fue presentado, ¿no? Como razón y ya, o sea, no hay otra validación más que esa. Y cuando se me presenta una argumentación sobre un fenómeno natural, de esa manera es como si me dijeran, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo se llegó a eso? Pues porque sí. ¿Cómo llegaste a esa explicación? Pues porque sí. Y eso hace que esta aseveración científica se vuelva una especie de respuesta dogmática, tiránica, si se quiere, pues todo dogmática, de interpretación de una determinada realidad. Es decir, cuando la ciencia se pone en plan de que el último resultado de su análisis es una ley, que hago observación, experimentación, hipótesis y ley, bueno, es demasiado fuerte ese término, ¿no? Porque hay muchos científicos que han llegado a establecer determinadas circunstancias o cosas, explicaciones, y luego tienen que desdecirse, porque no es fácil atinar a la primera, o sea, no es fácil pensar que se tienen todas con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la ciencia es un conocimiento que nada tiene que ver con lo definitivo, con lo seguro, con lo estable, con lo indubitable, con lo que, ¿cómo decían acá? Eh, con lo irracional. No. La ciencia es un ejercicio muy peculiar de conjeturas y refutaciones. ¿Qué es esto? De elaboraciones teóricas sobre determinado punto, determinado fenómeno, determinada cosa, que uno lo pone en la palestra, lo comunica, lo exhibe, esa interpretación que hace uno del mundo, de la realidad, etcétera, para que esos a quienes se les presenta me digan
si les parece bien o mal hecho, o bien o mal planteado. Es decir, lo importante de la actividad humana y científica en general es es escuchar a los demás que ven cosas que uno no ve, que nos pueden corregir nuestro planteamiento, nuestra idea, nuestra articulación, o sea, que no nos dejan solos. Entonces, la ciencia, en ese sentido, es un constante recalcular, revalorar, añadir, cambiar, quitar, borrar, etcétera, en el análisis que hacemos de la naturaleza. Y sin ninguna posibilidad de que el análisis sea definitivo, porque mañana puede cambiar, y sobre todo más que porque mañana puede cambiar, porque la esencia de ese acerto científico es poner en común eso que yo estoy diciendo para que otros vengan e intenten rebatirlo. ¿Por qué intenten rebatirlo o no intenten aprobarlo? Porque si me lo aprobaran, si aprobaran mi interpretación de la realidad, mi explicación de la realidad natural, si dije, no, no está muy bien, bravo, bravo, sigue adelante, me pareció estupendo. Es que si aprobaran eso y fuera un hecho que se descubriera que es falso, que descubriera que fue al revés, etcétera, bueno, ahí queda comprometido todo el mundo. Entonces, por eso hay que huir de las interpretaciones definitivistas de la ciencia, dice Karl Popper. La ciencia en realidad es un ejercicio de conjeturas y refutaciones. Es decir, es un catálogo de conocimientos preliminares que lo que me interesa a mí es que otros los analicen y los refuten, porque la medida que los refutan, la habré eliminado como posible vía para explicar un determinado fenómeno. Si yo tengo 5 vías, 7 vías, 8 caminos para explicar un fenómeno, y me decanto por el tercero y el cuarto y lo presento a un colega o a un referee, y lo analiza y me dice, esto no dices nada aquí, o sea, no se conecta con el tema principal, es pura perorata, no. Bueno, es probable que ese dinero que iba a hacer para alterar el apoyo que iba a ser destinado para reiterar el acceso científico a una determinada realidad, pues no llegue porque se consideró como algo acabado, definitivo, y eso no existe. La ciencia es un conjunto de conjeturas y refutaciones, de lucubraciones que pueden ser tenidas como válidas hoy en día, pero que lo esencial es que se ha refutado, porque si logro refutarlo, si logra refutar a alguien mi aseveración, ya será un camino menos por el cual pudiera yo confundirme si lo recorro. El hecho de que se falsee o se plantee la falsedad o verdad de lo que dice el neopositivismo, que es la ciencia, el hecho de que eso se falsee, el hecho de que eso se analice a ver si es verdadero o falso, bueno, permite que ya el ciudadano no caiga tan fácil en fake news o en realidades que están rebasan, ¿no? Pero bueno, para cerrar este asunto entonces, tenemos una determinada concepción del ser humano, determina a su vez, perdón, de una determinada concepción de la realidad, determina a su vez, bueno, otra vez, una determinada concepción del ser humano determina su acceso a la realidad y determina entonces, o condiciona al menos, un acceso a la realidad que hoy en día le falta punch, ¿no? Es decir, al final del día, el acceso a la realidad es determinado por una serie de circunstancias culturales del momento que la de hoy no es muy fuerte. Entonces, repito, resumen, estamos hablando de que un determinado conjunto de ideas sobre el mundo determina el tipo de naturaleza y, por tanto, el tipo de acceso a ella que voy a plantear con la ciencia. A la investigación clínica le pasa un poco así, depende del tipo de criterio, depende del tipo de lucubración mental que tenga el sujeto que la va a detentar, va a depender el tipo de ejercicio, articulación, etcétera, que hará de esa tarea. Vamos a dejarlo aquí con la crítica de Popper, que de alguna manera nos muestra, nos insiste en que no se puede escapar de estos cuestionamientos, ¿no? Si es que uno quiere entender realmente qué es lo que pasa, digamos, en el entorno humano, en el entorno social, etcétera, ¿no? Primero que nada, hay que decantar qué es un acceso serio y cuál no es serio. En este caso, qué es científico y qué es pseudociencia. Y para esta locuración que hemos dicho,
Repito, porque toda configuración, toda lectura global, toda cosmovisión sobre el mundo determina de alguna manera la validez o invalidez que haga yo respecto a ciertos acercamientos a la ciencia, los acercamientos de la ciencia a los sujetos humanos, ¿no? Bien, si gustan, dejamos esto. El sábado tenemos otras 2 horas donde veremos el final de este asunto, haremos una recapitulación y sobre todo insistiremos de nuevo qué tiene que ver todo esto, toda esta perorata con el tema del diplomado. Bueno, repito, la validación de la pertinencia en un acercamiento ético a un desarrollo científico o clínico es puesto en entredicho por muchísimas corrientes. Y entonces, si la bioética tiene dentro del escenario este tipo de actividad o la investigación clínica tiene este tipo de actividad, pues vale la pena establecer por qué es pertinente, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, pues entonces lo dejamos así. No sé si hay alguna cuestión, pregunta, comentario que deseen elaborar. Estoy a su disposición. Sí, doctor, en el chat hay Por favor. varias preguntas, si gusta revisarlo. Pues muy bien, vamos a ver las preguntas del chat. Muchas gracias. Entonces, mecanicismo y reduccionismo, muy buena pregunta esta, es muy buena pregunta, Daniel. Es un requisito indispensable para el mecanismo del reduccionismo. No son lo mismo, pero sí están intrínsecamente ligados. O sea, el reduccionismo es un elemento indispensable epistemológico, metodológico del mecanicismo. Es decir, cuando yo hice esta frase y enfaticé X cosa no es más que un conjunto de partes, por ejemplo, el matrimonio no es más que un conjunto de partes interactuando entre sí en función de un criterio de interacción, formando un todo. O sea, ahí tienes que identificar cuáles son las partes, los cónyuges, ¿no? ¿Cuál es el criterio de interacción? ¿Cuál es el criterio de interacción? El papel, la ley, el deseo, el cariño, el amor, la fidelidad. O sea, ¿cuál de todos esos? Formando un todo llamado matrimonio. Si eso es así, comparémoslo con ¿qué es un puente? Pues dime cuáles son sus partes, cuál es el criterio de interacción que los hace tener que ver entre sí y cuál es el todo que conforman. Dime qué es el sistema solar. Entonces uno va diciendo, a ver, el matrimonio no es más que, entonces dices, las supuestas partes, el supuesto criterio de interacción, el supuesto todo. El sistema solar no es más que, un asesinato no es más que, una clase no es más que. Entonces ese no es más que, ese no es más queísmo, que algunos autores le llaman, es un ejercicio indispensable para el mecanicismo. Tiene que reducir todo a 3 elementos nada más. Y claro, toda reducción tiene sus costos, porque dejo de lado realidades importantes, ¿no? Entonces, en efecto, el mecanicismo necesita del reduccionismo. La limitación del momento de los métodos o técnicas para medir impide ser tan definitivos. Bueno, a ver, no sé si es esto, no sé si es lo que voy a decir a lo que se refiere este comentario, pero para los neopositivistas pensaban que la ciencia era un conocimiento definitivo, que era el paradigma del conocimiento seguro, que era el paradigma del conocimiento de lo ya conseguido, de lo ya logrado. Y Popper, al menos en la primera parte que hemos mencionado de él, dice, señores, cuidado, porque si eso fuera así, entonces, si yo pensara que el fruto de investigación científica, por ser científica, es definitivo, es seguro, está logrado, dejaría de preguntarme, dejaría de hacerme preguntas. Y eso se parecería mucho al conocimiento dogmático de otras disciplinas. Dice Popper, como la teología. La teología no está revisando sus dogmas cada 3 años, porque los considere preliminares o los considere cambiantes o los considere
que hay 4 dogmas que ya no están usando, hay que quitarlos y hay que explorar estos otros 2. Eso no ocurre. O sea, un contenido de disciplinas que alude a dogmas los considera inamovibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice Popper, cuidado, porque eso puede ser que estemos tratando la ciencia como un conocimiento dogmático. Y eso no lo es. No hay conocimiento más preliminar, momentáneo y puesto en alfileres que el científico, precisamente porque hay una limitación de orden metodológico, de orden instrumental, de muchos órdenes que no permiten extrapolar los alcances de la ciencia, ¿no? Y creo que ya no había otra, ¿no? Así es, No, creo que eran las creo que ya no últimas, había otra. únicas preguntas. Ok. Bueno, entonces el sábado terminamos este asunto y lo relacionamos, por lo tanto, reiteramos la relación con la investigación clínica. Es la primera sesión, es el approach de la primera sesión que sea tan filosófico de un diplomado que al final el carácter pretende ser práctico. Merece que siempre estemos insistiendo que para todo criterio de acción, para toda acción práctica requerimos un buen análisis